Muy bien, vamos a comenzar a la clase del día de hoy. Estamos continuando, mejor dicho, el principio número 2 de los 13 principios de fe del monoteísmo de Maimónides, que dice: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es uno y único. Es decir, que el Creador, bendito sea su nombre, no tiene, tiene una unicidad como no existe otra en absoluto, y solo Él es nuestro Dios. Lo fue y lo será. Este principio de fe nos habla sobre un concepto nuevo que con suerte no habían ustedes escuchado anteriormente, que es la unicidad. La clase pasada empezamos a detallar un poco sobre el tema de la unicidad, dimos una breve introducción, trajimos algún ejemplo para poder comprender qué es esta unicidad, y hoy en esta clase vamos a tratar de profundizar más en este concepto para poder comprender a qué hace referencia este concepto de unicidad y cuál es la diferencia entre la unicidad y la unidad. Es decir, que no es lo mismo ser uno a tener esta unicidad única del Creador. Haciendo una pequeña recapitulación de lo visto en la clase pasada, podemos decir que Dios es uno y único, y que a diferencia de todo lo que existe en este mundo, tiene una unicidad distinta a todo lo que existe. Es decir, que no hay nada con que podamos comparar esta unicidad. No es una unidad, la unidad habla de una parte de un conjunto, de un todo, de unas partes de miembros, de un conjunto de lápices, de plumas. Podemos ser uno en un cardumen, podemos ser uno entre 1,000,000, pero siempre vamos a tener una unidad, es decir, siempre vamos a ser divisibles y vamos a estar formando parte de un todo. No así la unicidad del Creador, que la unicidad del Creador nos explica que en realidad esta unicidad es única, que no tiene una comparación y que no está siendo afectada en ningún momento por lo que le acontece a la materia. Es decir, que es indivisible, es la esencia o es la sustancia inicial que no depende de la existencia de nada para su propia existencia. Depende de su singularidad, no tiene comparación con cualquier otra cosa creada. Leíamos en el libro, en la clase anterior, el libro del Sefer Amadá, el libro del conocimiento, en su capítulo 1, que dice: el conocimiento de lo que desarrollamos en el principio anterior, en el principio número 1, es un precepto positivo, es decir, que es un precepto de hacer. Recordamos que existen dos tipos de preceptos: los negativos, que son los de no hacer, y los positivos, que son los de hacer. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 2, dice así la Torá: yo soy Hashem tu Dios, y Hashem es uno. Por lo tanto, es un deber que no solamente reconozcamos que Dios existe, sino que también es un deber comprender esta expresión de Dios es uno. Y para ello vamos a traer el análisis el día de hoy del versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Este es un versículo, es un versículo muy popular para el monoteísmo, porque habla sobre la oración de el Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno y único. Por lo tanto, vamos a tratar de profundizar en este aspecto de qué es esto de ser uno y ser, aparte de uno, ser único, que no es exactamente lo mismo. La clase pasada trajimos el ejemplo del anciano y el bastón para poder ejemplificar cómo en realidad toda aparente pluralidad que existe en la naturaleza no es sino un reflejo de nuestra incapacidad de poder apreciar la singularidad del Creador. Es decir, que todo aquello que nosotros vemos plural y divergente y cambiante y con distintas formas en la naturaleza
no es nada más que el resultado de nuestra limitada percepción de lo que realmente es el creador. Y en realidad nunca vamos a poder conocer en un estatus completo lo que es Dios. No podemos conocer lo que es Dios. ¿Por qué no podemos conocer lo que es Dios? Bueno, porque Dios y su conocimiento son uno. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo. Cuando tú aprendes algo, ese algo se encuentra fuera de ti. El conocimiento viene de afuera hacia adentro. Aprendes a andar en bici, la bici está fuera de ti y aprendes con la práctica. Aprendes matemáticas, el conocimiento de las matemáticas estaba fuera de ti, vino un maestro y te lo enseñó, entonces ya te hiciste de ese conocimiento. El conocimiento está fuera de ti, pero el conocimiento de Dios y Dios es uno solo. El conocimiento de Dios está dentro de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de Dios. Nosotros estamos dentro de la existencia del Creador. Por lo tanto, el pretender conocer algo en lo que me encuentro dentro es casi imposible. ¿Por qué? Porque yo tendría que ser un agente externo para poder aprenderlo en su complejidad y completamente, para poder aprenderlo completo. Pero como eso no va a suceder, porque nosotros nos encontramos dentro de esta unicidad singular que es el Creador, el conocimiento de Dios y Él son uno. Por lo tanto, el uno, el único que se puede conocer de manera completa es Hashem mismo. Nosotros, ¿qué nos queda entonces? Nosotros lo que podemos hacer, si no podemos conocer a Dios de manera completa, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Es conocer lo que no es Dios. De esa forma, nosotros podemos acercarnos de alguna forma cognitiva, un poco más a lo que es Dios, acercándome a través de lo que Dios no es. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice de la siguiente manera. La unicidad de Dios, es decir, saber que esa existencia, que es la causa de todo, es única. No es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto. En explicación a esto, dice el texto del libro de El Perek, no es un todo formado por varios compuestos, como por ejemplo un cardumen de peces que está compuesto por varios elementos, o el ser humano que está formado por varios órganos. Es decir, que esta unicidad no forma parte de partes, es una unicidad especial, única en su especie. Por lo tanto, se puede dividir en varias unidades, dice. No es una unidad que se pueda dividir en varias unidades. Forma parte de este principio saber que Dios es indivisible, que no tiene partes. Es por eso que no se debe confundir y suponer que el alma humana es una parte de Dios. Hablábamos la clase pasada de que es muy común pensar que el alma es una parte de Dios, que Dios me la dio, me la guardó en mí, la insufló. En realidad eso sería un error porque sería suponer que Dios es divisible, que Dios tiene partes que se pueden subdividir y que puede asignarse ciertos pedazos de él al cuerpo del hombre o o a toda la existencia. Y eso es un completo error. ¿Por qué explican los sabios? Que el alma en realidad no es una parte de Dios, sino que es una creación de Hashem. El alma en realidad no es una parte de Dios, sino que es una creación de Hashem, entendiendo creación de Hashem como una extensión de sí mismo. ¿Cómo voy a explicar esto? Cuando nosotros hacemos una tarea, nuestra esencia está puesta en esa tarea. No sé si han visto que de repente, no sé, alguien que tenga algún trabajo manual, que se dedique a hacer algún tipo de reparaciones, imagínense a dos técnicos, electricistas que van a reparar una instalación eléctrica. Ambos trabajan distintas partes de la casa y terminan el trabajo. Cuando llega el dueño de la casa y empieza a revisar la instalación, dice, esta parte le hizo Alfredo, porque es su estilo hacerlo así de malhechote. Está horrible, mal parchado, lo dejó a medias. Se fue por el camino más fácil. Y esta parte seguro la hizo José.
¿Por qué? Porque José es súper ordenado, porque José es súper diligente, porque a José le gusta hacer las cosas limpias, le gusta hacer las cosas ordenadas, le gusta hacer las cosas de la mejor manera. No sé si ustedes han pasado esto, por supuesto que les ha de haber pasado esto. Uno distingue quién hizo qué, y más si tenemos hijos, porque dices, no, esto lo hizo tal, o esto lo hizo tal. ¿Por qué? Porque conocemos la manera de ser, dejamos nuestra esencia, es una extensión de nosotros el trabajo que hemos realizado, es una representación de nosotros. No quiere decir que una parte de mí quedó ahí, o sea, no quiere decir que yo mi cuerpo lo abandoné ahí, quiere decir que es un reflejo de lo que es mi ser, de lo que es mi esencia. Por lo tanto, es una extensión de mí. En el caso del alma, al ser creación, no es una parte de Dios, sino que es una extensión de el creador. Por lo tanto, las expresiones de este tipo de que Dios tiene partes o que tiene atributos físicos, hechas incluso por los grandes rabinos cabalísticos, deben de ser entendidas en cuanto a que no pueden contradecir este principio del judaísmo de la unicidad, ya que son sostenidos por los sabios, es decir, que son explicadas desde este principio y desde esta perspectiva, incluyendo a los grandes sabios de la Kabbalah o los grandes sabios cabalistas que explican los secretos de la Torah. En nuestro caso, lo que quisieron decir los sabios cuando se refieren a que el alma proviene de Dios, no es algo que sea, es decir, no es algo que forme parte de este mundo o que sea de este mundo, sino que es de origen celestial. El alma es de origen celestial. Por esto, el alma no pertenece a este plano de entendimiento. Pese a que convive con nuestra esencia, el alma es un concepto metafórico, si lo queremos ver desde la filosofía, que por ahí pueden encontrar a cualquier estoico que diga, no se han encontrado comprobaciones científicas para determinar la existencia del alma. Sin embargo, si lo hacemos desde un análisis científico, lógico, deductivo, podemos empezar a hacer algunas axiomas, algunos enunciados afirmativos que nos permitan comprobar que existe realmente un algo que hace que se pueda deducir en la existencia de un alma. Por ejemplo, dos cuerpos totalmente iguales, con los mismos órganos, con los mismos ojos, con los mismos complexiones, con toda su integridad, pero uno está vivo y el otro está muerto. ¿Cuál es la razón por la que uno esté vivo y por la que el otro esté muerto? ¿Por qué uno sí tiene impulso de vida y por qué el otro no? Ah, es que uno cesó de latir su corazón y por eso es que ya no bombea sangre al cuerpo, y han colapsado todos sus órganos, ya no llega oxígeno al cerebro y el cerebro ha tenido una muerte cerebral. Por lo tanto, ya no hay funcionamiento de todo su cuerpo. Ok, pero ¿qué es lo que le daba ese impulso al corazón? La clase del principio número 1 hablábamos sobre el corazón es un músculo que, a pesar de ser un músculo, no se cansa. A diferencia de mis piernas y mis brazos, que también tienen músculos y que requieren de un reposo después de una actividad física para poder recuperar sus energías. El corazón es un órgano que continúa latiendo toda nuestra vida, toda nuestra existencia late. Y no solo eso, que late en contra de mi voluntad, porque yo no puedo agarrar y decir, corazón, quiero que dejes de latir y el corazón va a dejar de latir. No, no tengo control sobre ello. El corazón sigue latiendo. Eso es el reflejo de que existe una voluntad ajena a mi voluntad que hace que mi sistema, que mi cuerpo tenga un funcionamiento básico. Y ese funcionamiento básico, llamado nefesh, llamado en hebreo nefesh o alma animal, es el impulso de vida básico que todo ser humano tiene y que todo ser vivo tiene, que es lo que le permite tener funcionamiento de sus órganos. Podemos deducir entonces que la única diferencia que existe entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es que uno tiene el impulso de vida que no proviene de ninguna creación física, no proviene de ninguna creación física. No podemos crear ese impulso de vida de manera sustancial e introducirlo en un cuerpo después de muerto. Eso es algo que proviene de una esfera celestial. Por lo tanto, este impulso de vida, llamado alma,
es lo que nosotros conocemos como una extensión de Dios. Tampoco Hashem es como una unidad de materia que puede ser divisible infinitamente, pues toda materia es divisible. Al principio se creía que el átomo era la unidad básica de la materia. Sin embargo, después de avanzar en los estudios y las investigaciones, el núcleo del átomo se volvió en otra parte indivisible de la materia. Hoy en día, Maimónides, como lo sostenía en aquel tiempo, que la materia es completamente divisible. Así lo decía Maimónides antes de llegar a los avances científicos que tenemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, por cuanto la diferencia de la unidad y la unicidad no es en cantidad, sino es de calidad. Es decir, es que con esto es posible asimilar que a Dios no lo podemos comparar con cualquier cosa, porque eso no es una cantidad, no es una cuestión de cantidades. Es decir, que por más que nosotros tratemos de esforzarnos en comparar a Dios con algo, nada de lo que existe en este mundo en realidad representa la completa esencia del Creador. Porque todo lo que existe en este mundo es creación y no creador. Porque todo lo que existe en este mundo depende de la existencia de algo más. Fue creado por algo, fue creado por alguien y no tiene una existencia independiente. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de explicar a Dios trayendo como comparación algo de este mundo físico, estamos cayendo en una ausencia completa de una certeza de lo que es Dios y por no decir que en un error completo. Porque nada de lo que existe en este mundo material en realidad puede representar a Dios. Nada, nada de lo que existe en este mundo material en realidad puede representar a Dios, ni siquiera en forma parcial. Es por eso que afirmar que se puede comparar con algún aspecto de lo que existe sería contradecir este punto. Por esta misma causa, al afirmar que el alma es parte de Dios, se debe tener extremo cuidado y no imaginar que se trata de que el alma es una parte divisible de Dios, aunque en realidad es una extensión del Creador, porque es una formación de Él. Pretender imaginar o comparar a Dios con cualquier cosa es sencillamente una pérdida de tiempo. Por eso, cuando las personas observan al mundo y tratan de ver a Dios o decir esto es Dios o aquí está Dios, es una completa pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque este mundo es plural. Voy a abrir una lectura para poder explicar este punto. Voy a abrir el libro de Cábala y Meditación para las Naciones del rabino Isaac Ginsburg en su capítulo 2, que habla sobre la aparente pluralidad del creador. Y el texto dice a la letra así: la proliferación de las falsas creencias en todo el mundo exige una labor de esclarecimiento previa al estudio propiamente de cualquiera de los temas de la Torá. ¿Por qué? Porque es necesario que clarifiquemos algunas verdades básicas de la Torá que a menudo son presentadas por otras religiones de una manera distorsionada, a veces con la intención deliberada de engañar. Y el rabino Isaac Ginsburg dice así: ante todo, el creador es absolutamente uno. Hashem, el creador, no posee intrínsecamente dualidad o pluralidad, de ninguna forma. Toda aparente pluralidad que la gente aprecia del creador es resultado de nuestra incapacidad fundamental de poder comprender y concebir el proceso de creación del mundo y con él la presencia infinita del Todopoderoso. Para comprender la relación absoluta entre la unicidad del Creador y las manifestaciones multifacéticas por medio de las cuales Él se revela en nuestro mundo, es necesario poder describir y comprender un poco cómo es que Dios ha creado el mundo. Y para esto voy a traer una explicación jasídica extraída e interpretada de una manera sencilla
de la sabiduría de la Cábala para explicar la creación del mundo. Y aquí hago un paréntesis. No, esto que voy a decir no es Cábala. Esto que voy a decir no es estudio cabalístico, ni vayan a ustedes a creer que Israel ya está enseñando los secretos del Zohar y ya está empezando a hablarnos de cosas elevadas. No, lo que voy a empezar a leer en realidad es Hasidut, es decir, es la enseñanza de un rabino que ha estudiado Kabbalah y la ha bajado a un nivel de interpretación intelectualmente aceptable y propia para público en general. Por lo tanto, lo que voy a empezar a leer es un proceso de creación del mundo. Las enseñanzas jasídicas enseñan, cierro paréntesis, las enseñanzas jasídicas enseñan que, en términos muy generales, la creación consta de dos etapas. Ambas etapas se describen utilizando el mismo término en hebreo, que es tzimtzum. El tzimtzum es, en términos de transliteración, significa disminuir o contraer. Significa disminuir o contraer. Sin embargo, estas dos etapas que se describen con la misma palabra tienen dos movimientos distintos. Y para eso voy a detallar cada uno de ellos. Hashem comenzó el proceso creativo del mundo disminuyendo su luz infinita. Es decir, que para poder hacer un lugar a lo existente en el mundo físico, él tuvo que disminuir su presencia y hacer un vacío para poder crear un espacio en el cual pudiera depositar la materia, en el cual pudiera tener un plano para poder comenzar a crear, para hacer un lugar como si fuera para su creación. Esto es dicho en un sentido figurado para que podamos comprenderlo, pero no desde una imposible comprensión objetiva. Es decir, que lo que estoy utilizando en este momento son metáforas, alegorías para poder comprender un proceso creador que no necesariamente está siendo detallado como yo, que no necesariamente fue como yo lo estoy detallando, pero que ayuda a comprender de una manera sencilla cómo fue el proceso de la creación. Ahora, el límite final de esta disminución es una reducción a cero o casi una desaparición total. Es decir, imaginemos una luz, una habitación con una luz abundante que llena todo el espacio y que esta luz fue disminuyendo, 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 disminuyendo hasta el punto de llegar a un centro que quedó totalmente contraída, que quedó totalmente sujetada. Hubo una disminución en relación a esta contracción inicial que influenció el creador sobre su propia luz infinita, creó un espacio para la existencia de todos los mundos existentes. Cuando hablo de todos los mundos, me refiero no solamente para los mundos físicos, sino también para las esferas espirituales, para los mundos celestes, para las que se encuentran más allá de la materia. Por lo tanto, esta disminución, el concepto de mundos, describe un estado del ser común externo a Hashem. Es decir, que empieza a crear objetos que parecería que son ajenos a Dios, que están fuera de Dios, pero en realidad todo esto se encuentra en un mismo espacio que Él ha creado, que Él ha sostenido, que Él ha propiciado por su propia contracción. Este primer tzimtzum o disminución permitió a Hashem desaparecer, por decirlo de alguna manera inapropiada, completamente del estado de Él. Es decir, permitió a Él contraerse, disminuir su presencia para dar oportunidad a que existiera el mundo como nosotros lo percibimos. Para complementarse, permitió a Hashem desaparecer en apariencia completamente del estado sobre el cual habría de concentrarse la segunda etapa de la creación. Esta segunda de la etapa de la creación es un proceso creativo que también consiste en un tzimtzum, pero esta vez en un sentido de concentración. Es decir, que
toda la materia, para poder materializarse, pasó por un embudo, por decirlo de alguna manera. Imaginemos nosotros algo como un proceso de destilación. ¿Ustedes han visto cómo se separa el alcohol del agua? Un proceso químico que nos enseñaron en la secundaria. Cuando mezclamos el alcohol y el agua, para poder separar las dos sustancias, es necesario someterlos a una temperatura. El punto de ebullición del agua es inferior al punto de ebullición del alcohol. Por lo tanto, cuando yo someto esta mezcla, esta temperatura a este líquido, someto a esta temperatura a este líquido, el agua va a evaporarse primero y va a pasar por un tubo que se va a destilar y se va a depositar en un siguiente recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua se va a evaporar y va a llegar a una condensación como en una nube, y esa nube se va después a convertir en un agua que después va a gotear en un recipiente alterno. Ese es un proceso de separación de líquidos, es una destilación, es una condensación, literalmente. Es como en el ciclo del agua. El agua, cuando cae a la tierra, después de que el sol la calienta, sube como vapor de agua y se condensa en la atmósfera para convertirse en una nube. Y esa nube, al estar lo suficientemente condensada, se materializa en otro tipo de elemento que ya no es un gas, sino es un líquido. Y ese líquido se precipita de nuevo y cae a la tierra. ¿En forma de qué? En forma de lluvia, formando ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. Todos lo vimos en la primaria y en la secundaria. Hoy lo estamos trayendo de nueva cuenta para poder comprender este proceso de concentración, para que toda la materia que existente en este mundo pueda estar solidificada o constituida, debió de pasar por un proceso de condensación, por un proceso de concentración de todo, para que se empezara a solidificar y pasara por este embudo en el cual lo único que pasara fuera ya algo totalmente constituido, algo que ya formara una materia como tal. En un intento de responder este interrogante, no, perdónenme, me brinqué de página. Me equivoqué. Ok, me equivoqué. Listo, continúo entonces. En este proceso de condensación o de concentración, lo cual el Hasidut describe que el creador proyectó su luz como un rayo sobre esta infinitamente previa existencia vacía y conocida como Kaf, es decir, como un espacio aparentemente creado para la primera etapa, y la luz infinita la concentró para poder entonces empezar a crear y condensar toda su voluntad en una materia. Entonces, este rayo de luz infinita es como el cosmos, es como, perdón, este rayo de luz infinita es al cosmos lo que al alma es al cuerpo. Este rayo de luz infinita es al cosmos lo que al alma es al cuerpo. Es decir, que en todo el cosmos lo que mantiene la existencia del universo físico es este rayo de luz permanente que viene y alimenta y permite y sostiene la existencia de todo lo que nosotros podemos observar y percibir. Otro ejemplo para poder explicarlo de una manera mejor. Cuando nosotros conectamos nuestro celular a la corriente eléctrica, vemos que nuestro cargador dice 12 voltios, ¿no? Porque es la cantidad de electricidad necesaria que puede resistir nuestro teléfono para poder cargar su batería. Sin embargo, la cantidad de energía que llega a mi departamento o a mi casa es de 126. Es mayor. Si yo aplicara esa tensión o ese voltaje, mejor dicho, ese voltaje a mi teléfono, seguramente lo quemaría. Necesito reducirlo para que la energía que le llegue sea la apropiada y que no sea destruido. Pero de igual manera, la energía que llega de manera residencial a mi casa no es la energía que llega al transformador de la calle, porque el transformador de la calle recibe un voltaje todavía mucho mayor, uno de alta tensión. Y el transformador tiene la función de disminuir esa tensión y bajarla a una tensión menor para que pueda ser utilizada
la energía, sino de lo contrario, todo lo que yo conectara en mi casa tronaría. El ventilador, el refrigerador, la computadora, el internet, lo que ustedes quieran. Si yo conecto dos cables a la torre de alta tensión, ¡pum! Trueno. ¿Por qué? Porque es demasiada energía. De esta misma manera, Hashem condensó toda su energía, por decirlo de alguna manera, condensó su luz en un solo rayo que alimenta y sostiene toda la creación, que mantiene todo lo creado. Por lo tanto, esta creación, todo lo que podemos experimentar como el mundo físico, no es sino más que la proyección de esta luz que mantiene de una forma plural la existencia del mundo. Otro ejemplo que podemos utilizar es la de un rayo de luz atravesando un prisma. Tú le pones un rayo de luz a través de un prisma y el prisma, cuando pasa la luz, se descompone en colores. E incluso lo voy a poder traer aquí. Aquí viene el prisma, justamente el ejemplo. Pasa el rayo de luz, atraviesa el prisma y se descompone en colores. Y aparentemente tenemos un arco iris y aparentemente tenemos una fase de colores. Pero en realidad lo que entró al prisma es solo un rayo de luz. De la misma manera es esta aparente pluralidad del creador. El creador no es varias cosas. El creador siempre ha sido, es y será una sola existencia, una sola esencia. Si fuéramos capaces de experimentar directamente esta luz infinita de Hashem, se revelaría su absoluta singularidad y su unidad. Pero este Tzimtzum, esta contracción, tiene la función de permitir la existencia de nosotros mismos. Por lo tanto, el experimentar a Dios en toda su plenitud, lo que causaría sería una completa inexistencia de mi ser. Porque es justamente esta concentración, esta condensación de Dios la que permite que yo exista, la que permite que yo exista y experimente este mundo plural. Intentar experimentarlo de manera contraria sería el reflejo de mi absoluta nulidad y existencia. En nuestro estado normal de conciencia solo somos capaces de experimentar la revelación de la naturaleza verdadera del Creador. En nuestro estado, normal de conciencia solo somos capaces de experimentar la revelación de la verdadera naturaleza del Creador a través de su pluralidad de manifestaciones, es decir, a través de todo lo que nosotros percibimos como creación, pero que no es Dios. Es decir, es un error cuando los paganos creen en el poder de la luna y las estrellas como Dios. No es Dios, es una creación de Dios. Y sí, podemos experimentar y podemos ver en todo lo creado la voluntad y la manifestación del Creador, pero no son Dios, son creaciones. Por lo tanto, el adorarles y prestarles servicio es un completo error. Es como lo decíamos la clase pasada, es como creer que le debo de rendir honores y rendirle tributo a la llave Stilson porque vi que el fontanero utilizó esta llave para apretar la tuerca del lavabo, de la regadera, y con eso dejó de gotear. Y yo dijera, wow, la llave tiene poderes mágicos. Ella es la que viene y soluciona las cosas. Nadie en su sano juicio piensa eso. Sabe que es una herramienta. De igual manera, tendríamos otro ejemplo, como el bisturí y el médico. Nadie piensa que el bisturí es el que sana, sino es el médico que utiliza esta herramienta con toda su arte y con toda su ciencia para poder salvar una vida. De la misma manera, la naturaleza es una manifestación de Dios, porque es una creación de Él, no es Dios de la misma forma. De todas maneras, un principio básico de la fe del monoteísmo indica que de la disminución y la desesperación de la luz infinita no son literalmente eventos, sino que más bien son transformaciones naturales del Creador para poder hacer su creación. La luz infinita original permanece dentro de todo lo que existe y continúa sosteniendo la creación
desde su punto inicial hasta este momento. Solo a nuestros ojos la luz ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos percibirla, porque solamente gracias a su ocultamiento es que nosotros podemos existir. Y es de esta manera en que solamente podemos conocer a Dios a través de lo que no es Dios. Y ahí es cuando empieza a cobrar más sentido esta parte. Voy a conocer a Dios a través de lo que no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es como el negativo de este mundo. Y todo lo que veo no es más que la sombra de lo que realmente es Dios, pero no es Dios. Es decir, tú ves la silueta del árbol en el suelo y dices, eso que veo ahí es un árbol, pero en realidad no es un árbol, es la sombra del árbol. Como cuando juegas a hacer figuras en la luz, en la oscuridad, prendes una lámpara y dibujas un conejo y dibujas un perro y el niño te dice, ese es un perro, ese es un conejo, ese es una araña. En realidad no es un conejo, no es un perro, no es una araña, es solamente la sombra que simula ser ese objeto. De la misma manera, este mundo es la sombra, es el vestigio, es el rastro de lo que realmente es Dios. Por eso, uno de los intelectuales no judíos de este mundo nos enseña que el signo semántico es el rastro de lo que realmente es el conocimiento. En la construcción del conocimiento, nosotros le ponemos nombres a las cosas y por lo tanto, este, este nombre de, cuando le nombramos a las cosas, le ponemos un nombre, abstraemos el objeto físico y lo llevamos al mundo intelectual. Y lo podemos nosotros traer en una charla para decir, es que la mesa de la casa de William está súper hermosa. No hemos visto la mesa físicamente en ese momento, pero si yo digo mesa, todos sabemos lo que es una mesa. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Aunque no necesariamente la traigo materialmente. Y entonces ya la puedo transportar a todos lados, ¿de acuerdo? Humberto Eco, este filósofo nos enseñó que el signo semántico en su novela de En el nombre de la rosa, les recomiendo que la lean, incluso hay una película de En el nombre de la rosa, él justamente ahí desencripta o estampa esta parte de cómo todo es un rastro de algo, todo es la sombra de algo, todo está detrás de algo, ¿no? Así como nosotros vemos el mundo, detrás del mundo está Hashem. Y no podemos conocer a Dios por lo que es, sino solamente vamos a poder conocer a Dios por lo que no es. Es por eso que cuando Moshe pide conocer a Dios, Dios le dice, no podrá percibirme el hombre ni ningún ser vivo. Esto no implica que después de muertos podamos percibir a Dios, sino que se debe de entender como que nadie puede captar a Dios, ni el hombre, ni ningún ser. Es decir, nada ni nadie puede percibir a Dios tal cual es, porque su conocimiento y él son una sola cosa, como ya lo explicaba hace un momento, una unidad absoluta. Como dijimos, no tiene partes y no puede dividirse. Por lo tanto, solo él puede concebirse y conocerse a sí mismo. Pero lo máximo que puede llegar el hombre a descubrir es lo que no es Dios. Lo máximo que puede llegar el hombre a descubrir es lo que no es Dios. Es decir, lo que Dios está en tanto negación. Por eso hemos estado diciendo no lo que es Dios, sino lo que no es Dios. Hemos dicho que Dios no es materia. Hemos dicho que Dios no tiene cuerpo. Hemos dicho que Dios no tiene límites. Hemos dicho que Dios no es atemporal. Hemos dicho lo que no es Dios. ¿Para qué? Para poder aproximarnos a un poco a lo que es su esencia. Porque todo este mundo está formado a través de la pluralidad aparente de Dios. Por eso es que el mundo vive en un error completo al decir que existe una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso no existe, no existe. Esta aparente pluralidad es solamente la incapacidad del hombre de poder apreciar su unicidad, su esencia natural, su condición real, su fuente. Y esto es lo que aprendemos del Shema Israel. Hashem es uno, singular y único. Esto es lo que nos quiere venir a decir el Shema. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno y único. En referencia a la esencia de la divinidad, los sabios lo describen como uno, singular
y único. Repito, los sabios lo describen como uno, como singular y como único. Y aunque parezcan cosas parecidas o redundantes, no lo son. Uno implica que la esencia misma de Hashem permea completamente la realidad. Es decir, que la esencia de Dios se encuentra cubriendo este mundo. Por eso la expresión de que el mundo no es el lugar de Dios, sino Dios es el lugar del mundo. El mundo no es el lugar de Dios, sino que Dios es el lugar del mundo, porque Dios es lo que permea toda la realidad, lo cubre, lo cobija, como una madre que lleva en el útero a un hijo, lo mantiene en su existencia dentro de sí. Es singular porque también puede ser, este singular también puede ser traducido como uno, ya que implica que su esencia es la única existencia verdadera. Es decir, que toda otra existencia es dependiente de algo más que lo creó. Sin embargo, esta existencia del creador no depende de nadie más. La esencia de las esencias es el creador. La sustancia de las sustancias es Dios. Toda sustancia requiere de una creación. Alguien que externo a él lo cree, lo forme, lo transforme, lo moldee. Pero la sustancia de todas las sustancias es Dios. Y esto es lo que da su completa singularidad. Esto es lo que lo hace singular y único, y hacerlo en general uno. En Hasidut se explica uno, se explica que único en relación a Hashem significa el que desafía la lógica. Él es la paradoja de las paradojas. Trasciende absolutamente cualquier polaridad de opuestos. En el contexto de la creación, la naturaleza y los milagros sobrenaturales son uno de sus deseos y de sus perspectivas. Por eso, en la metáfora que utilizábamos sobre Dios, en la metáfora que utilizábamos sobre el anciano y el anciano es Dios, el bastón es su voluntad y el perro es su creación. El anciano es Dios, el bastón es su voluntad y el perro es la creación. Somos nosotros. Por eso, todo lo que le acontece a la creación no es solamente por leyes naturales que tienen una voluntad independiente. No, es porque es la expresión de la unicidad de su creador. Es lo que la sostiene. Es la expresión de aquel que la sostiene. Y ha solamente sido su verdadera voluntad el que dichas leyes se repitan de manera constante y que no cambien. Pero cuando estas leyes naturales son rotas, les llamamos milagros, les llamamos eventos sobrenaturales, y que no es más que la misma voluntad del Creador siendo manifestada de una manera distinta. De acuerdo con los sabios de la Torá, la unicidad del Creador se halla revelada en su nombre esencial, conocido como el tetragramatón o el nombre de 4 letras, que todo mundo lo ha visto, que es el Yud-He-Vav-He. Como no está, como está prohibido pronunciar este nombre en cualquier tipo de texto y fuera de cualquier ámbito litúrgico, a este nombre se les hace referencia con la palabra Havaya, que significa ser, o lo que nosotros llamamos Hashem o el nombre. Referirnos a este nombre de 4 letras como Hashem, Havaya o el nombre está bien, no hay ningún problema. Los sabios llaman a este nombre de 4 letras el único e inefable nombre de Dios, destacado por sobre los demás que se encuentran en la Torá. Para referirnos al Creador, la Torá utiliza 72 nombres, 72 maneras distintas, pero los que representan la verdadera esencia del Creador es el nombre de 4 letras, que quiere decir Él es, fue y será. Él es, fue y será, que hace referencia a su trascendencia y a su inmanencia de este mundo. Pero el concepto de trascendencia e inmanencia serán conceptos que abordaremos en la siguiente clase. Hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy y voy a dar un espacio para preguntas y respuestas.
Creo que fui bastante rápido hoy, creo que me fui un poco acelerado, pero si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta o comentario, con gusto puede hacérmela en este preciso momento. ¿Puedo preguntar algo? Adelante, por supuesto. Sí, la duda mía es cómo continuamos en conexión con Dios, porque se entiende y entendemos que Dios es un ente separado a nosotros, que no hay nada que nos una, no tenemos mm, una partícula de Dios en nosotros, pero mi pregunta es que toda especie tiene una manera de comunicarse, de tener una conexión. Nosotros los seres humanos tenemos una conexión de comunicación. No, no nos podemos comunicar con un pez porque no tenemos esta conexión. Entonces, la pregunta es que aún Dios estando en una dimensión diferente a la de nosotros, siendo nosotros su creación, todavía tenemos esta conexión con el Creador. Todavía el humano puede, no quiero decir hablar, no quiero decir, pero puede a través no sé si su intelecto o su raciocinio, sino esta parte que es externa a nosotros, podemos todavía tener esta conexión con Dios. Ok, de hecho, creo que me expresé mal si no se ha concebido el concepto. Entonces, Dios no está separado de nosotros, estimado Efraín. Dios no se encuentra desvinculado en nosotros y Dios no se encuentra ajeno a nosotros. De hecho, nosotros nos encontramos dentro de Dios. Nosotros nos encontramos dentro del Creador. Por lo tanto, todo lo que experimentamos es Dios mismo, actuando a través de las manifestaciones plurales que son la materia, los eventos, el día y la noche, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, todo este sistema que encontramos nosotros. Ahora, claro que sí tenemos una conexión directa con el Creador. ¿Por qué? Porque tenemos un alma que Él ha insuflado en nosotros y es una extensión directamente de Él. Y esta alma es la que te tiene aquí, justamente aquí, investigando cómo poder tener esa conexión y ese vínculo, porque Dios está ahí contigo y tú lo que quieres es expandir esa forma de poderte vincular con el Creador, pero para eso debemos de encriptar y de descomponer los conceptos concebidos de manera previa en otras religiones, que no es el monoteísmo, sobre lo que es Dios. En este curso tú te vas a dar cuenta que Dios se encuentra presente en tu vida todo el tiempo, desde que te despiertas hasta que te acuestas, desde que vas y comes hasta que estás en el baño, desde que haces negocios hasta que estás con tu pareja en tu intimidad. Todo es una expresión de Dios en tu vida. Y solamente a través de la verdadera vinculación del monoteísmo, de esta comprensión completa de lo que es Dios, es que vamos a realmente entender cómo es que Dios se vincula con nosotros. Dios no está en los cielos y nosotros acá en la tierra. Dios está aquí, porque la Torah dice, Dios es arriba y es abajo. Dios en los cielos y en la tierra. Dios está en las esferas más elevadas y está dentro de mí, está dentro de mi esencia, está en esta alma que me demanda todo el tiempo conocerle más. Y esto, justamente eso es lo que te tiene aquí. Y Baruch Hashem por eso. Espero que haya quedado clara esa parte, de que hay una manera, claro que sí, todo el tiempo nos expresamos y nos comunicamos con Dios, principalmente para aterrizar un poco y contestar un poco tu pregunta, ¿de qué forma yo interactúo con Dios? De manera general hay tres formas: en cómo yo trato a los demás, en cómo yo me trato a mí mismo y cómo yo trato mi comunicación con Dios. Cómo me hablo con los demás, cómo me hablo a mí mismo y cómo hablo con Dios. Esas son las tres formas en las que yo me vinculo con el Creador. Cómo yo soy con todo mi entorno, con toda mi sociedad, con todos los seres que me rodean, cómo soy conmigo mismo, qué tan negligente o qué tan amoroso soy conmigo mismo, qué tanto me conozco y qué tanto le doy el espacio a la comunicación con el Creador. De esas tres maneras es como nos vinculamos al Creador. Lo avanzaremos, lo veremos a profundidad cuando veamos el principio de la plegaria. Pero bien por tu pregunta. Estimada Alicia, vi tu mano levantada.
Sí, sí, señor. Es que al inicio recuerdo que en alguna clase con Claudia o en alguna reunión con Claudia, ella decía que todas las noches nuestras almas suben al Creador y volvemos en la mañana cuando despertamos. Ujú. Pero eso suena como tan esotérico, ¿no? Entonces yo sí quisiera saber como el detalle de eso. Ok, el Talmud nos dice que el sueño es una 60ª parte de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en parte cuando nosotros dormimos, morimos. Y por lo tanto existe un desprendimiento, por llamarlo de alguna manera, del alma del cuerpo. Pero esto se tiene que entender de la siguiente manera. Volvemos al ejemplo del cargador. Cuando nosotros conectamos el celular para cargar regularmente es en la noche, ¿no? Decimos, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir yo, también el celular lo voy a dejar de usar, lo dejo conectado para que la mañana tenga pila. Cuando nosotros nos vamos a dormir es hacer exactamente lo mismo que el cargador está haciendo, cargar nuestra batería. Necesitamos que el cuerpo se relaje para que pueda recobrar sus fuerzas, que no se sienta agotado y que esté listo para el día siguiente. Esa es la recuperación para el cuerpo, pero para el alma también se cansa, el alma también se desgasta. En cierto modo, sí, el alma se aturde, se perturba con todo lo que le atañe en este mundo físico. Se inquieta, tiene ansiedad, tiene perturbaciones materiales, tiene frustraciones, tiene incertidumbres y miedos, y por lo tanto también tiene como cierto agotamiento, por decirlo así, ¿no? Cuando nosotros descansamos, no sé si les ha pasado que de repente agarran y dicen, me dormí 5 minutos, pero traigo una pila impresionante. O sea, fueron nada más 5 minutos, pero fueron tan profundos que cargué batería y ya me siento con toda la pila del mundo. Y dijeras, pero ¿cómo es posible que pasa que me duermo 8 hasta 10 horas y me levanto y me siento todavía cansado? ¿Qué es lo que pasó? Que te levantas y dices, ¿sabes qué? Es que sí dormí, pero no me siento que descansé. No me siento que me haya descansado. Eso pasa regularmente cuando nuestro cerebro todavía, nuestro inconsciente se queda activo y está pensando en cosas del día a día y nuestros sueños son tan turbulentos que no tenemos un verdadero descanso mental. No hemos descansado, nos paramos todavía agotados, nos paramos todavía cansados y ya no queremos saber más. Decimos, no descansé. Pero cuando dormimos 5 minutos y nuestro cuerpo se levanta con toda la pila, es porque nuestra alma entró a un verdadero sosiego, a un verdadero descanso. Es decir, que nuestra neshama, la parte del alma que se desprende es la neshama, la parte intelectual que puede realmente recobrar baterías y se conecta a lo más elevado. Cuando nosotros nos encontramos en una vida material, sumergidos totalmente en una vida material, nuestros sueños son materiales. Ya soñamos que si vamos a salir de viaje, que se me fue el avión, o que las maletas, o que el pasaporte, o que si tengo deudas que pagar, que ya me vinieron a cobrar, o que si voy a ver a la novia, que soñé cómo me ponía el cuerno, cosas de ese tipo. Pero cuando acostumbramos tener una vida reflexiva, en donde le damos una parte a la meditación y a la introspección, nuestros sueños son más profundos y más relajados. Y llegamos a tener incluso sueños que tienen significados, sueños que tienen ciertos mensajes. ¿Por qué? Porque nuestra alma conecta con la parte divina del Creador o con la esencia divina del Creador, y entonces podemos revelar misterios y secretos y cosas que nos llenan de paz. A veces hay sueños que se nos deslumbran, o sea, nos levantamos y el sueño se olvidó. ¿Qué soñaste? No me acuerdo, pero soñé muchas cosas. Pero hay veces que nos levantamos y decimos, este sueño lo traigo aquí. Y todos tenemos un sueño que lo traemos aquí grabado, que nos ha marcado. Eso es porque son sueños que para nosotros tienen un significado. ¿Por qué? Porque tienen algunas cosas elevadas. Y es cuando nuestra alma entra en una verdadera vinculación y se eleva lo más posible a los mundos superiores. Porque nuestro inconsciente se relajó de tal forma que nuestro intelecto, nuestra alma intelectual pudo conectarse con las esferas de Dios. Por eso es que se dice que el alma se desprende del cuerpo. No necesariamente es que sea un desprendimiento completo y que tú digas, uy, estoy en un viaje astral, ¿no? Es más bien este proceso de relajamiento y de conexión con el alma en el cual se revitaliza, y cuando el alma se regenera o el alma se llena de energía, de nuevo vuelve al cuerpo con mucha energía y dices, dormí profundamente 5 o 10 minutos, pero de verdad que traigo ya toda la energía del mundo
para seguirle dando. A eso se refiere. Gracias. Estimada Patricia, vi que levantó la mano. Sí, buenas tardes a todos y a usted. Y Gracias. me gustó mucho acerca de lo que dijo y me quedó muy claro acerca de que prácticamente Dios es el que mueve todo. Nosotros no tenemos ninguna fuerza sobre nuestro cuerpo, ni nosotros mandamos que nuestro corazón lata, ni que funcionen los riñones o el intestino, sino todo proviene de Dios. Es el que maneja y dirige todo en el ser humano y en todo el universo. Y me quedó una pequeña duda con referencia a Sinsum, que dice que significa disminuir y contraer. Dios disminuyó su luz, o sea, como que la alejó para que no pudiéramos verla, o sea, puso como algo para que no pudiésemos morir, como lo dijo con Moshe. Tenía que ser protegido. Ok. No quiero ser grosero con mi respuesta, pero no voy a darle más réplica a este contenido porque requiero explicarles muchas más cosas para poder comprender esto. Lo único que los traje como ejemplo fue para poder ejemplificar la parte de la unicidad y cómo todo está conectado. Pero estos conceptos de Sinsum y contracción y disminución son cosas que, si se entienden de manera literal, yo les estaría haciendo caer en un error, porque ya ustedes me podrían decir, a ver, Israel, llevas casi un mes diciéndome que Dios no tiene cuerpo ni forma, y ahorita me puedes decir que sí disminuye. ¿Cómo? ¿Cómo que se contrae? ¿Cómo que disminuye? Ahí yo los estoy confundiendo, porque no se puede entender de manera literal. Esto es solamente una metáfora para poder describir un proceso que a nuestro entendimiento puede ser reflejado de esa forma, pero que no quiere decir que fue así. ¿Sí me explicó? Y si yo me detuviera en darle más explicaciones, con suerte no le doy las herramientas necesarias para poderlo aclarar, sino que la voy a confundir más y no quisiera confundirla. Y porque principalmente el objetivo de la clase no es detallar cómo fue creado el mundo, sino el describir la unicidad de Dios, y trajimos como ejemplo un proceso por muy encima de la creación del mundo. ¿De acuerdo? Pero estos conceptos de disminución y de contracción son metáforas que no se pueden entender de manera literal, porque Hasbe Shalom yo estaría diciendo que Dios sí puede cambiar, sí puede modificarse, sí puede contraerse, entonces diría que sí tiene límites. Entonces, ¿qué estás diciendo, Israel? ¿Sí me explico? Hay que entenderlos de manera distinta. Sí. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, está Muchas bien. gracias, estimada. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Yo sé que es un chuletón el que di hoy, a lo mejor está medio complicado de comprender, pero sí es necesario que lo repasen, lo reestudien, vuélvanlo a ver. Les recomiendo comprar este libro, Kabbalah y Meditación para las Naciones, del rabino Isaac Ginsburg. Es muy apropiado para poder comprender esto. Otro libro que les recomiendo para poder comprender la naturaleza de Dios es Derech Hashem, El Camino de Dios. Es un libro que habla sobre su naturaleza y su singularidad. Les va a servir bastante. El Camino de Dios, así se llama. Derech Hashem o Camino de Dios. ¿De acuerdo? Hasta aquí la clase del día de hoy. Les deseo todo lo mejor. De verdad, muchas gracias por haberse conectado. Yo les mando un fuerte abrazo. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Que Hashem les colme en bendiciones y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Bendiciones. gracias. Shalom, Gracias a shalom. todos.